Buenas noches, esta es una entrevista para nuestro módulo de políticas y ciudadanías. Vamos a entrevistar hoy a la activista Paula Origua, lingüista de la Universidad Nacional, quien ha pertenecido a diferentes grupos sociales dentro y fuera de la universidad. Entonces, vamos a tener un diálogo con ella con relación a los temas relacionados con la paz en Colombia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Paula? Bien, gracias. Paula, quiero conversar un rato contigo con relación al tema de la paz, que sé que tú pues estás muy metida y lleno en este tema. Entonces, algo que quiero conversar es, quiero saber si tú qué crees, si es posible pensar la paz como una experiencia individual o construida con los demás. ¿Cómo lo ves tú? Am, la paz es una experiencia colectiva, es una experiencia social. No hay una forma, y es algo que sí se ha vendido con el capitalismo, de encontrar tu paz interior e intentar como solo preocuparte por ti mismo y el individualismo y este discurso, em, sí, que se vende. em, Porque pues evidentemente ahora que la necesidad es la paz y no la guerra, lo que hace el capitalismo es adaptarse al nuevo discurso e intentar venderlo de la mejor manera, pero pues no se puede vender una paz colectiva. Pero sí, la paz es social, es política y no se puede pensar en una paz individual, porque estamos constantemente dependiendo de las otras personas, ni siquiera a nivel nacional, pero también internacional para poder vivir nuestras propias vidas y realizar las cosas que queremos hacer. Entonces, no hay forma de pensar en una paz individual. Poner la responsabilidad en el individuo de algo que realmente es social. Entonces, Okay. intentan poner la responsabilidad de la paz en primero revísate tú y sé pacífico tú y luego si hablemos de la sociedad y luego si hablemos del colectivo, cuando no debería ser así, cuando tú deberías tener las condiciones para encontrarte en paz y pues no las hay. Entonces, esa cosa de atribuir al individuo la responsabilidad de sentirse bien, de estar en paz, de eh, sí como trabajar en sí mismo sin que las condiciones estén dadas socialmente, es algo que eh, es muy característico del capitalismo en tanto a las luchas sociales, no solo en torno a la paz, sino también al feminismo, sino también um, a los Black Lives Matter, todo eso, como no se podía el capitalismo apropiar de la lucha de esa forma, lo que hizo es volverla individualista, pero realmente eso no se puede porque no existen las condiciones sociales para tener una paz individual. Entonces, no, en mi perspectiva, no existe una paz individual, tiene que ser una paz colectiva. Bueno, de acuerdo a tu experiencia como estudiante, ¿tú cuál crees que es el rol del maestro en la generación de una cultura de paz? Digamos, hablemos de la educación media, de cuando están en el colegio. Es difícil en términos del contexto en el cual estamos hablando de Colombia. Yo entiendo que cuando yo estuve en la educación médica, en la educación media estaba privilegiada porque pues me encontraba en una institución privada, en un, en una ciudad cerca de la capital que tiene muchos más recursos, entre otras cosas, eh, pero el rol de, del docente fue fundamental. Em, los docentes, en mi perspectiva, los docentes a los cuales yo me aproximé eran esos que te hacían entender que lo personal es político y que la política no es un tabú, que es algo que se ha creído mucho en este país, y entonces la política a los políticos y ellos verán qué hacen, y pues eso no es una democracia realmente, porque nosotros estamos supuestamente en una democracia representativa. Entonces, esa paz que va desde las políticas públicas también hasta lo básico como la educación, eh,
también se construye desde la formación de seres que comprendan que hay una interseccionalidad, que hay personas que se encuentran en ventajas o desventajas y que eso hace que estemos en diferentes lugares en términos de alcanzar una paz eh, a nivel del país. Simplemente que los docentes logren hacer entender a los chicos, a las chicas, a los chiques que existen unos privilegios y que estamos en esta carrera de 20 kilómetros, pero algunos empiezan en kilómetro cero, otros en 2, otros en 5, y que eso es el privilegio, ser conscientes de eso y que cada acción y cada decisión es política porque tiene un trasfondo de decisiones no solo de ellos, sino también de la gente que les proporcionó esas oportunidades, es importante y es lo que permitiría que con esa conciencia se pueda tener un pensamiento crítico para hablar de paz. Pero como te hablo de la cultura, digamos que la cultura no va tanto como el tema de dar unas conceptualizaciones sobre paz o enseñar qué es paz, sino una cultura de paz en el aula. Digamos que la cultura, más que enseñarla, se vivencia. Para dar una cultura yo tengo que vivir y es mi cultura. Sí. Entonces, ¿cómo sería ese rol del maestro en la cultura de paz, en el aula? ¿Lo podría llegar a hacer? Es complicado porque a pesar de que el aula es un espacio en el cual los estudiantes habitan mucho tiempo, también están influenciados por otros factores externos, pero sí puede representar como un progreso muy grande en tanto se puede generar un aula en el cual hay una comunicación activa y hay una comunicación abierta, los estudiantes no tienen miedo de preguntar o en algunos casos corregir al docente si se dan cuenta que se equivocan. La gente a veces piensa que la paz es algo muy grande y que entonces, porque nosotros tenemos una guerra, la paz es solo pues terminar la guerra y que ya no hayan más armas. No, hay más violencias. Entonces, para tener una paz sostenible tenemos que erradicar la violencia económica, tenemos que erradicar la violencia de género, crear espacios seguros para mujeres en las aulas, para las niñas en las aulas, es una forma de crear una cultura de paz. Eh, entonces hay varias cosas que como docente se puede hacer, claro que sí, para generar una cultura de paz, desde la comunicación um, hasta, hasta generar espacios en los cuales los estudiantes se sientan libres de hablar sobre su sexualidad o sobre violencias que hayan experimentado por su identidad de género, entre otras cosas. Sí, Paula, casualmente a eso iba, porque la educación sexual y de género aporta significativamente en la construcción de la paz en Colombia. Entonces, creo que te estabas hablando un poco de ese tema. Entonces, si nos quieres complementar un poco. Sí, la verdad es que la mujer en Colombia y la comunidad LGBTIQ han sido muy discriminadas en el país y se ha sustentado en estas creencias cristianas y católicas muy, muy conservadoras. Um, y ahorita todo eso se está transformando, la gente está intentando desde lo personal y desde lo colectivo um, celebrar esas diferencias y se han hecho pasos pequeños en la educación, que es muy importante, desde algunos libros hasta docentes tocando los temas de las familias diversas y cómo está bien que tú tengas dos mamás y cómo está bien que tú tengas dos papás o una mamá o un papá o que tus papás sean tu papá y tu mamá. Y es que son cosas muy básicas en términos de hay estudiantes que son pequeñitos y tienen una familia con dos mamás y habían sido discriminados en el pasado simplemente por algo que no pueden controlar, que ellos consideran su familia y es algo en lo que se está evolucionando en el aula y desde lo básico, desde aceptar las diferencias, desde tener un poco más de tolerancia y desde
como pararse duro y enfrentar ese tipo de comentarios y cuestionarse de dónde vienen y enseñarles a los chicos como a cuestionarse también un poco es muy importante, sobre todo en un país en el cual el cuerpo no solo de la mujer, sino de la comunidad LGBTQ más ha sido territorio de guerra y se ha usado como un arma eh, en distintos escenarios, ya hablando de violencia física. Pero sí, considero que la interseccionalidad en temas, porque es algo en lo que me relaciono mucho y me identifico mucho, como la interseccionalidad específicamente en tanto al tema de género y el tema de la comunidad LGBTIQ+, es muy importante porque es algo que nos hicieron creer que era algo que se elegía y realmente no. Es algo inherente al ser humano, no es como que yo elija que me guste o no el chocolate o que me guste o no la vainilla, y es exactamente lo mismo con la identidad y con las preferencias. Entonces es muy, muy importante como parte de esa paz interior que se busca, que esas personas también tengan las condiciones para buscar su propia paz, que es lo que mencionábamos antes. Eso te iba a Entonces, decir, pero me hablabas de una paz que no se podía, pero ahorita me estás diciendo no, sí, que buscan su paz interior. Entonces, como que te contradices un poco. no, lo que te mencionaba, no existe una paz individual sin una paz colectiva. Entonces, si ellos no tienen las condiciones porque están siendo discriminados, porque tienen miedo de salir a la calle y de que les peguen, porque si van con su pareja no pueden tomarse de la mano, o porque si soy una mujer entonces sé que no puedo pasar después de cierta hora en cierto lugar simplemente porque soy una mujer, entonces realmente no soy libre y no tengo una paz, porque no hay una paz colectiva y no hay unas condiciones que me permiten a tener esa paz. Entonces, si hay, evidentemente siempre va a haber una búsqueda de la paz individual. El problema es que la paz individual nunca se va a lograr si no hay una paz colectiva que proporcione las herramientas y los escenarios y los elementos para que la persona pueda encontrar su paz. Entonces, en tanto hay violencias económicas, las personas, por ejemplo, pobres, no van a tener una paz individual en tanto tienen que estar sufriendo todos los días por buscar cómo sostenerse, que es una violencia económica de la cual no tienen control. Entonces esa paz no va a existir. La comunidad LGBTI puede buscar mucho su paz y yo estoy contenta con cómo soy, pero ya luego, si yo salgo porque soy mujer y veo un hombre en la calle, voy a intentar cruzar la calle, voy a intentar meterme en una tienda porque siento que me puede pasar algo. Entonces, por más de que yo busque la paz, porque no tengo las condiciones para socialmente, no existe una paz individual. Ok. Entonces, algo así como, ¿cómo podríamos apoyar a la escuela en la comprensión de las nuevas familias contemporáneas? ¿Cómo sería ese proceso que va muy ligado de pronto con el tema anterior que estábamos hablando? Especialmente en nuestro país, la educación ha sido también muy, y la política ha ido muy de la mano de creencias religiosas que imponen cierta forma de familia, que imponen cierta forma de relacionarse, que imponen cierta forma de comportarse, incluso de verse. eh, y buscar las herramientas es principalmente estar abierto a formarse y estar abierto a entender que uno no siempre tiene la razón y que puede evolucionar y que puede cambiar de opinión. Porque existen muchos docentes que llevan muchos años enseñando y que se comportan de la misma forma que se comportaban hace 20 años. Y pues ya no estamos en el país en el que estábamos hace 20 años. Existe una evolución, existe una diferencia. Sí, siento que debería haber más formación no solo de los docentes, sino también de los directivos, um, programas más intensivos por parte del gobierno, porque um, las oportunidades de niños para, pues específicamente hablando de familias y de familias diversas, o sea, hay que celebrar que los niños se encuentran en una familia y que no se encuentran en el sistema, por ejemplo.
Entonces, sí siento que debe haber como un programa de formación que hable más de las familias diversas, que enseñe más no solo a los docentes, sino también de pronto a los padres eh, acerca de este tipo de diferencias, que al fin y al cabo es normal porque somos humanos y somos diversos, pero es fundamental porque cuando no hay esa educación y cuando no hay ese conocimiento, entonces lo que hay es un rechazo. Importante que haya que pedagogía, sí, como enseñar, cómo hacer una pedagogía en los docentes. Em, Más Una allá, pedagogía de la inclusión, podríamos decir. sí, una pedagogía de la inclusión am, en general, ni siquiera Sí, hablando específicamente de las familias diversas, pero en general. en general, porque cuando hablamos de familias contemporáneas, pues no nos referimos únicamente al tema de diversidad, con diversidad sexual, sino diversidad también de componentes, para dejar de ver esa familia nuclear como única o como la preferida, sino incluir a todas las familias en igualdad. Okay. Entonces, bueno, Paula, finalizando, pues queríamos saber si tú consideras que es posible redefinir el lugar de las víctimas a través de la formación ciudadana para el emprendimiento. Y un discurso generado en torno a las víctimas y a la revictimización y a cómo um, se habla de un colectivo que son las víctimas, um, que son personas desamparadas que han sufrido diferentes violencias. Principalmente se habla de la violencia producto del conflicto armado colombiano. Eh, pero pues el país en general y en mi perspectiva um, es un país lleno de víctimas que ni siquiera se reconocen como víctimas. Entonces, no considero que un programa que enseñe de emprendimiento vaya a cambiar eso, eh, porque somos un país sumamente violento y que tengas formación en emprendimiento no creo que vaya a cambiar la posición en la que tú te encuentras, las violencias a las cuales estás expuesto o vaya a reducir las posibilidades de que tú sigas siendo una víctima. Eh, por poner un ejemplo pequeño, que no es pequeño, pero el transporte público de la ciudad de Bogotá es un transporte sumamente violento. La gente se empuja, la gente pelea por subirse a un bus y mucha gente es víctima de robos y mucha gente es víctima de empujones y mucha gente es víctima de tocamientos y esto es algo que representa y muestra cómo hay cosas que no se consideran violentas y que la gente no se identifica como víctimas, pero lo experimentan todos los días, pero también hay cosas grandes. Entonces yo fui víctima de una mina antipersonas y ya no tengo una pierna y entonces esta persona sí es vista como una víctima, es algo que se tiene que resignificar porque nosotros estamos bajo una violencia sistemática que va más allá del conflicto armado. Y entonces, en tanto a eso, nosotros experimentamos violencia a diario. Eh, y dentro de, o sea, desde mi perspectiva, nosotros somos un país de víctimas, no solo del conflicto armado, sino de la violencia económica, la violencia política, entre otros, la violencia de género, por supuesto. Eh, y entender que esas violencias hacen que todos de una forma seamos víctimas, eh, nos va a hacer resignificar ese sentido y por eso la paz que estamos buscando no se reduce a tratados de paz. La paz que se buscaría a nivel del país tiene que ser mucho más grande eh, y un programa que te enseña cómo emprender no va a cambiar eso. Mm, para mí, el Centro de Memoria Histórica cumplió un papel fundamental. Eh, Hay una violencia de la que no había hablado antes,
que nosotros en Colombia hemos experimentado, y es una violencia discursiva. Viene por parte de los medios de comunicación y de los altos mandos del gobierno, entre otros, que se usa de controlar un discurso y nos venden una realidad que realmente no es leal a lo que está sucediendo en el país. Entonces, una institución como el Centro de Memoria Histórica, que revisa y hace un control político y hace un control de daños y hace una revisión exhaustiva de datos, de hechos, y construye un discurso que cuenta y narra lo que con lo que se tiene realmente pasó en el conflicto armado es fundamental, porque cuando no existe una institución que pueda controlar el discurso, se presta para manipulaciones, se presta para que se empiece a desviar y entonces se empiezan a negar cosas que realmente sí pasaron, tener una información, una base de datos fehaciente a la cual alguien pueda acudir en cuanto vaya a enseñar sobre el conflicto armado y sobre el proceso de paz es fundamental, sobre todo porque cuando cuando una persona vaya a buscar, cuando un estudiante vaya a averiguar para un ensayo, para un trabajo, lo que a lo que realmente va a recurrir es a una institución como esa que puede proveer datos, estadísticas y va a tener el control sobre la información que se va a divulgar acerca del conflicto armado, que es algo que antes no había sucedido y me parece fundamental tener ese control sobre el discurso de la historia de nuestro país. Ok, gracias, Pablo. Ahora me gustaría, ¿qué tan importante consideras el papel de los colegios públicos, privados, en la formación de esos sujetos políticos para la paz y la convivencia? Los colegios públicos o privados en general son el nido de esos seres políticos. Muchas veces los estudiantes el único lugar en el cual pueden pensar críticamente y pueden empezar a cuestionarse y generar debates es en el colegio. Y lo hablo porque es algo que yo experimenté. Una profesora de sociales, un profesor de español fueron los primeros que mediante algunas asignaciones me hicieron empezar a cuestionarme sobre la política más a fondo, aunque mi familia estaba bastante metida en la política también. Eh, pero sí es como ese espacio desde el conocimiento en el cual uno puede empezar a explorar y a cuestionarse y a interactuar y hay lo que te mencionaba antes. Lo personal es político, realmente todo lo que uno realiza es político porque nosotros como seres políticos y seres sociales, nuestras interacciones están basadas en pues el contexto que tenemos detrás y como que es encontrar ese espacio social en el cual no están determinados por figuras de poder que están en la familia, en el cual no existen esas relaciones que a veces como niños nos limitan para hablar en la familia, porque pues usted todavía no es grande, usted no hable de eso. Como tener ese espacio donde uno es más libre para hablar y para discutir y está con sus pares y se puede cuestionar es fundamental. Entonces no es solo como los docentes, sino también el espacio social que genera el estar en una institución educativa es fundamental. O sea que, de acuerdo a lo que manifiestas, considero que el primer paso para formar ese sujeto político para la convivencia y la paz es generar el pensamiento crítico. Sí, generar el pensamiento crítico y hay cositas chiquitas que los docentes hacen y a veces no se dan cuenta que están formando como ese sujeto crítico, ese representante de curso que uno elegía, que en transición, que en primero, eh, uno no sabía nada, pero pues uno votaba por alguien y pues detrás de eso había una convicción, de pronto porque es mi amigo, de pronto por esto o aquello, pero ya estar con tus pares y experimentar ese tipo de vivencias empiezan a
general y sí, como esa identificación con tus pares, también como mostrarte el rol que tienes en la sociedad. Entonces, son como ese tipo de cosas y ese espacio que generan también un pensamiento crítico y al principio pues lo que te digo, uno evoluciona de votar por el amiguito a bueno, ya esta persona sí puede representar el curso de manera positiva cuando uno ya está por ahí en noveno de bachillerato, pero como que en ese tipo de cosas pequeñas se ve esa evolución de lo hago por una conexión personal a de pronto ya empiezo a tener un pensamiento más crítico y siento que ese es un ejemplo claro de cómo se puede evolucionar en ese término. Además de estas metodologías de los gobiernos escolares, ¿qué otras metodologías se podrían utilizar para lograr este objetivo de construir sujetos para la paz y la convivencia? Yo siento que debates son fundamentales. Debates, entender que hay posiciones diferentes y que cada quien va a defender cómo se entiende. Eso generalmente pasa en español o en ciencias políticas o en sociales. Eh, un respeto por cuando la otra persona está hablando me parece fundamental. Si tú tienes la palabra, yo no te voy a cortar, no voy a interrumpir, que es algo que una de mis profesoras implementaba y como que te hace frenar a escuchar lo que la otra persona está diciendo y ya no hay una violencia en esa comunicación, sino que realmente se está hablando y se está escuchando. Um, tener espacios abiertos y sentirse libre de comunicarse con el docente sin tener miedo que te vaya a regañar. Esos son los docentes con los que los alumnos generalmente conectan más porque sienten que hay una cercanía y que no los van a juzgar en que se hayan equivocado, sino que en serio les van a dar un consejo. Entonces, ese tipo de estrategias y ese tipo de espacios seguros eh, son, creo que es lo que hemos hablado desde el principio. Si entonces generamos condiciones pacíficas alrededor de estos estudiantes, ellos van a estar en paz y van a encontrar en ese espacio seguro su paz individual, aunque sea temporalmente. Entonces, sí, para mí un sujeto político es un sujeto que puede estar en paz dentro de ese lugar seguro y que lo que va a hacer es luchar por encontrar un espacio seguro más amplio, luchar por esas desigualdades, luchar por esas violencias para generar un espacio seguro no solo para el individuo, sino para el colectivo. Y es algo que se genera dentro de las escuelas. Sí, en mi perspectiva. Paula, muchas gracias por esta charla, por esta conversación que tuvimos y quisiera saber si consideras algún aporte para terminar esta entrevista. Sí, a mí me parece importante tener en cuenta que pensarse en la paz de Colombia como el fin del conflicto armado es reduccionista y saber que la paz es algo que se tiene que buscar de manera colectiva en la vida cotidiana. No solo hablamos del ejército, no solo hablamos de la policía como si nosotros no fuéramos parte de ese proceso hacia la paz. No solo hablamos de los agentes armados ni de las organizaciones ilegales, sino también hablamos de nuestro día a día, porque en nuestra sociedad ha sido y ha normalizado la violencia y parte de ese proceso de encontrar la paz para Colombia es cambiarnos el chip y darnos cuenta que lo que experimentamos a diario no está bien y nosotros no deberíamos ser víctimas constantes de la violencia económica, la violencia social, la violencia de género. Entonces siento que salir de esa visión reduccionista de que la paz es el fin del conflicto armado es fundamental, aunque sea muy triste y te haga pensar que nunca vamos a encontrar la paz, pero pues es entender que tenemos un contexto más allá de las armas y de las drogas. Muchas gracias, Paula, por tu tiempo, por dedicarnos este tiempo para socializar esos conceptos y esas apreciaciones sobre la paz en Colombia. No hay problema. Muchísimas gracias.